Gracias, muchachos, por la excelente alabanza que nos dieron. Les agradezco que en sus hogares hayan tomado ese tiempo para llevarnos en adoración al Señor. Muchas gracias a todos ustedes que trabajan intensamente para hacer que esta adoración salga con la calidad y excelencia que lo han hecho. Gracias, Gustavo, gracias, Guillermo, por todo el esfuerzo que han logrado. Les agradezco a ustedes por recibirme en sus hogares. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de dar fruto en tiempo de aflicción, y este mensaje va a bendecir enormemente tu vida. Se titula Fructíferos en el encierro. La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 50: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Los nombres que se le ponen a los hijos es un privilegio paternal. Se nombra a un hijo creyendo algo profético, creyendo algo de la personalidad del hijo que quisiéramos que recordara siempre. Vaya nombres que se le han puesto en la historia. Una pizzería hizo un concurso para ver el nombre más raro. Esta ilustración se desarrolló en Yucatán, en donde una pizzería hizo un concurso para ver los nombres más raros que había, y se publicó en una pizarra cuál era el nombre más raro, y la gente votaba, y el vote favoreció, la votación favoreció a un muchacho llamado 003. Todos los medios nacionales, electrónicos y de prensa publicaron la situación de este muchacho, que realmente se llama 003. Cuando lo entrevistaban, él dijo: mis padres querían tener 3 hijos, de ahí se deriva el número 3. Yo soy el 3 y mis 2 hermanitos son el 00. Este muchacho se llama 003 Miller Santos Chablé, y aquí tengo la fotografía de su tarjeta o de su credencial de lector real. Pero vaya, el nombre 003 Miller Santos Chablé es el nombre real de este muchacho que en Yucatán se ganó una pizza por tener el nombre más raro que existía. Pero si alguien sabe de nombres raros, somos nosotros, los cristianos, y especialmente los hijos de pastores, porque cada pastor busca alguna raíz hebrea, alguna palabra griega, busca algún personaje bíblico, por supuesto con nombre hebreo, y hace la combinación de los diferentes nombres o de las diferentes palabras o etimologías hebreas o griegas para ponerle así a sus hijos un nombre. Cuando Coca-Cola lanzó la campaña de que en sus envases había un nombre, pues resulta que muchos hijos de pastores realmente no tenían opción de poder encontrar algún nombre allí en esas latas de refrescos o en esos envases de refrescos, y se vieron en la necesidad pues de que allí en la calle Madero, en la Ciudad de México, en la calle Madero existe una esquina donde está Coca-Cola, y por alguna módica cantidad y por algunos 10, 15 minutos, ellos pueden imprimirte el nombre que tú quieras. Así que allí está la impresión del nombre extraño. Pero tengo un amigo que tiene un hermano
y su padre le puso nombres bíblicos. Él se llama Marcos y su hermano se llama Pedro. Así que estos dos personajes, Marcos y Pedro, le dije yo a él: oye, qué padre que tus papás, sin conocer a Dios, ellos hayan puesto a ustedes nombres bíblicos, nombres de personajes bíblicos. Y entonces me explicó la anécdota de que no era tan real como yo pensaba, porque en aquellos años su padre era muy dado a tomar, y cuando tomaba, entonces él le puso por nombre en realidad a sus hijos el nombre de vinos, de licores, de coñac, y a uno de ellos le puso San Marcos o Marcos, porque así se llamaba la botella del licor preferido que él tenía. Y a su hermano le puso Pedro, porque había también una botella de licor que él era muy aficionado, muy adicto a tomarla, que era Don Pedro y San Marcos. Y con estos nombres pues quedaron marcados los dos, Marcos y Pedro, no por ser personajes bíblicos, sino por ser justamente bebidas alcohólicas en honor a ellas. Dice la Biblia: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Habían pasado en la edad de José 37 años de edad. Y es que es muy fácil calcular la edad de José, porque cuando sale de su casa, él sale de 17 años, y la Biblia lo menciona, como lo haremos nosotros también un poquito más adelante. Y luego, a la edad de 30 años, se presenta ante Faraón, y allí es donde él traza la historia, diciendo que los sueños de Faraón se van a dividir en 2 periodos, unos de 7 años de abundancia y luego los 7 años de escasez. Y la Biblia dice pues que a la edad de 30 años fue presentado delante de Faraón, y posteriormente el versículo que estoy leyendo dice de manera muy clara que había pasado el primer año de hambre. Entonces era José de edad de 37, 38 años de edad cuando él logra tener a sus hijos. Y entonces le pone por nombre al primogénito Manasés, porque le hizo olvidar. Él estaba logrando superar sus traumas, él estaba logrando superar el dolor, él estaba logrando superar lo que le había pasado con sus hermanos, y posteriormente le nace un segundo hijo que le pone por nombre Efraín. Y dice la Biblia en Génesis 41: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El cúmulo de los años que habían pasado, que eran ya para este tiempo como 20 años que habían sumado José lejos de su padre en una tierra desconocida, esta suma de años que se puede ver de manera muy clara y precisa en la vida de José, nos muestra cómo es evidente que había logrado ya superar aparentemente lo que hemos narrado: el dolor, la tristeza, la traición y todo el sufrimiento que él pasó, porque había logrado fructificar en una tierra extraña, en la tierra de mayor dificultad. Allí José ascendió. Así que yo quiero compartir ese día con ustedes esta reflexión que va a bendecir tu vida y que le hemos puesto por título así: fructificar en tiempos difíciles. La vida de José es fascinante.
Es una vida llena de emociones, es una vida llena de enseñanzas desde que nace hasta donde lo sacan de Egipto ya muerto y sus huesos son sacados al desierto. Siempre es muy emocionante el poder ver la vida de José. Y en 3 ocasiones le despojaron de sus ropas. Esto también es algo muy emotivo porque 3 veces la Biblia menciona que le fue quitada su ropa. La primera fue la ropa que le entregó su padre, que la versión 60 traduce como una ropa de colores, una túnica de colores, y que probablemente en los tiempos bíblicos los manuales de usos y costumbres hablan más bien de una bata larga, una bata que le llegaba hasta los tobillos y que significaba que ese hombre no era un hombre de trabajo rudo, porque el trabajo rudo lo hacían hombres que se ceñían, hombres que tenían la vestimenta corta para que no les estorbara, para que no se ensuciaran con el lodo, con el estiércol de los animales, con el pasto o con la tierra normal. Y cuando sus hermanos vieron que él traía una túnica de colores, ellos sabían que este muchacho llamado José no iba a trabajar tan obligatoriamente como ellos lo hacían, y que su túnica, que era larga, en los bordes tendrían ciertos detalles de colores. Y entonces con este mensaje se les estaba informando que él era el hijo predilecto, el hijo consentido. Y entonces sus hermanos, de manera brusca, drástica, interrumpieron su historia. Y dice la Biblia en Génesis de esta manera: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y entonces arrebatan la túnica de colores que su padre le había entregado, y con esto estaba el comienzo de la frustración, el comienzo del dolor, el comienzo de la agonía y del sufrimiento. Era algo inesperado, algo que no avisó. Era un momento en donde la vida cambió así de drásticamente, repentinamente, aquella tarde que él estaba cumpliendo con una tarea que su propio padre le había dado. Y al llegar allí, José va a ver su vida cambiar, como podría pasarnos a nosotros, a cualquiera de nosotros, a cualquier persona. En una tarde normal, en una mañana normal, la vida podría cambiar drásticamente en alguna experiencia traumática de violación, de acoso, de accidente, de robo, de asalto, de fracaso, de error, y la vida cambia radicalmente de la noche a la mañana. Y aquel momento trágico en donde los hermanos de José le arrebatan la túnica y se la quitan, es un momento extremadamente doloroso. Pero la segunda vez en donde José pierde una túnica es cuando la esposa de Potifar, que era una mujer extremadamente hermosa, era una mujer bellísima, ella hace que él pierda su túnica también. Y dice la Biblia en Génesis 39, versículo 12: y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Por segunda vez José pierde su túnica, y al perder la túnica por segunda vez, esto le cuesta a él años de cárcel. En realidad, cuando un esclavo le faltaba el respeto a una esposa de un funcionario, eso significaría muerte. Pero Potifar sentía cierto aprecio y cierto valor por José, y evitó que José fuera a la cárcel, a la muerte. Evitó que José fuera a la muerte y prefirió meterlo a la cárcel. Cuando por segunda vez José pierde su túnica, entonces comienza otro martirio, otros años de dolor, de sufrimiento, de angustia. Pero ¿qué situación es la que ahora voy a narrar? En donde la tercera vez que le es arrebatada la túnica, es este momento cuando se presenta
delante de Faraón, y así como un día la vida le cambió radicalmente y él de la noche a la mañana pierde la túnica de colores, de la noche a la mañana pierde la túnica de trabajo que Potifar debió de asignarle como una distinción, que él era un hombre gerente, era un hombre importante, él era un hombre funcionario que todo lo que hacía prosperaba, y la ropa que Potifar le había dado era una ropa preferente, una ropa que no tenía cualquier persona, pero ahora la esposa de Potifar se la quita y la muestra como evidencia de que intentó abusar de ella. Pero ahora, la tercera ocasión que él va a cambiar su ropa, él viene de la cárcel y después de estos años de estar preso, entonces él sale y se presenta delante de Faraón, y dice Génesis 41, versículo 42, que Faraón hizo lo siguiente. Entonces Faraón quitó su anillo, el propio Faraón se quitó su anillo y se lo puso en la mano de José, y lo puso en la mano de José, dice el versículo 42, y lo hizo vestir de ropas de lino fino, lino finísimo, dice la versión 60, y puso collar de oro en su cuello. Es la tercera vez que José es despojado de su ropa, pero esta ocasión, que es la tercera, es la ocasión de la exaltación, el momento en donde le quitan la ropa de cárcel, la ropa de esclavo, la ropa que podría tener una persona que venía de la cárcel, y ahora es quitada la ropa y le ponen una ropa de lino finísimo, y le ponen el anillo con el cual el rey firmaba los documentos, sellaba las cartas, hacía que los pagarés se firmaran, y entonces con eso le estaba entregando a José una tarjeta empresarial, una tarjeta de débito que le daba acceso a toda la cuenta de Egipto, y estaba José recibiendo una ropa nueva. Qué bendición tan hermosa es esta, cuando vemos esta transición de cambios de ropa, que podría también significar tu vida. Yo quiero decirte hoy que a lo mejor venimos con traumas de nuestra familia, de nuestra infancia, venimos con traumas de la experiencia que hemos vivido en años anteriores, en un divorcio, en una violación, en un fracaso, en alguna traición que hemos pasado en la vida, pero que a lo largo de nuestra existencia hemos cambiado de ropa, se nos ha despojado, nos han traicionado, nos han humillado, pero llegará el momento en donde el Señor te va a exaltar, donde Dios te va a levantar, donde Dios va a cambiarte esa ropa sucia, esa ropa de esclavo, y Él pondrá una ropa nueva, porque no siempre viviremos en angustia. Cuando José le pone el nombre a su hijo, a su segundo hijo, él estaba declarando que no siempre sufriremos, no siempre viviremos en aprieto, no siempre estaremos en apuros, no siempre estaremos en el valle de lágrimas, sino que atravesaremos ese valle y llegaremos a vivir en fuentes de alegría y de gozo. Dios quiere decirte este día que Él tiene una palabra de esperanza y que los años malos terminarán, porque Dios tiene una oportunidad de bendecir tu vida. Y la forma en que Faraón le cambia la ropa a José era una forma de ver la exaltación de Cristo en nuestras vidas también. Los años malos van a terminar, pero hay que dar fruto para el Señor. Esta es en resumen la historia de la vida de José, donde en el capítulo 37, versículo 2, dice la Biblia: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ahí comienza la historia de José. El capítulo 37, Génesis, tiene 52 capítulos, y el 40% de este libro importantísimo se lo va a llevar José. Y comienza la historia diciendo que él tendría 17 años. La primera vez que leí el libro del Génesis tendría yo una edad muy joven, pero la primera vez que leí una biografía de un autor llamado F.B. Meyer,
grandes hombres de la Biblia, tenía yo justamente 17 años. Y cuando llegué al capítulo de José, recuerdo todavía hoy, a mis 48 años de edad, que estaba yo acostado leyendo la biografía de José. Yo tenía 17 años. Y cuando leí la biografía que F.B. Meyer escribía, yo lloré en esa cama al pensar que José tendría mi edad, 17 años. Y cuando él tenía 17 años fue separado bruscamente. Su vida cambió, como a lo mejor tu vida ha cambiado con alguna mala experiencia, con algún mal dolor, con algún abuso. Y la historia de José va cambiando y pasan 13 largos años. 13 largos años cambiaron la vida de este joven. Y pasó por una serie de circunstancias desde el momento en donde lo venden sus propios hermanos, es llevado esclavo y luego es metido a la cárcel, y es una historia de sufrimientos, 13 años de sufrimiento hasta donde salimos adelante en el capítulo 41, versículo 46, y dice la Biblia: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. 13 años. ¿Cómo se te ha hecho esta cuarentena? ¿Cómo se te ha hecho la vida? ¿Qué dolor has tenido a lo largo de tus años? ¿Cómo has sufrido? ¿Has pensado que los años que has tenido son difíciles? Desde que fracasaste, desde que quebraste económicamente, desde que pasó aquella mala experiencia. Bueno, la vida de José fue una vida de 13 años de sufrimiento hasta que llegó la mañana en donde lo presentan delante de Faraón. El mensaje que yo quiero decirte este día es un mensaje de esperanza. Los años de sufrimiento no serán muchos. Las semanas de dolor no serán muchas. Los momentos de angustia no serán muchos. Dios tiene una palabra de bendición para tu vida, y llegará la abundancia y llegará la bendición para ti, y pronto saldrás de esa opresión, de ese dolor, de esa traición, de esa cárcel. Pronto saldrás de ese sufrimiento y te presentarás delante del Señor también, y el Señor cambiará tu vida, pondrá un anillo nuevo, una ropa de algo finísimo, y también pondrá un anillo en ti y un collar, y entonces Dios cambiará tu vida y tu entorno, porque los años no son tan malos. Y este tiempo de prueba, este tiempo en donde nosotros vamos a fructificar, será un tiempo de extrema bendición. Por eso hoy quiero hablarles del tema fructíferos en el encierro. Estamos a punto de comenzar esta historia, y yo quiero agradecerte que me dejes entrar a tu casa, a la sala de tu hogar donde están juntos, reunidos, a la recámara donde estás todavía, y quiero darte esta palabra. ¿Qué pasó José? ¿Qué tuvo que pasar José para que Dios lo exaltara? Bueno, entre las cosas que no logramos entender nosotros está el cambio de nombre que le va a hacer Faraón. Faraón se dio cuenta que este hombre era especial, que él era un dotado inteligentemente, era un hombre financiero, él era un hombre que sabía, que tenía estudiada la economía de Egipto. Y cuando él le presenta el proyecto de administrar la casa de tal forma que los 7 años de abundancia compraran y acapararan el grano, para que cuando llegaran los años de escasez vendieran, entonces Faraón se da cuenta que él es un hombre sin igual, y le va a cambiar el nombre a José para que se olvide de su pasado. El propósito de Faraón es hacer que José se volviera egipcio, que adoptara esta cultura fascinante que hasta el día de hoy en algunos centros comerciales, cuando vamos, o en algunos museos, vamos y vemos la cultura egipcia, a esos faraones, los sarcófagos que están allí, y esos lugares extremadamente enriquecedor, la cultura egipcia.
Y entonces Faraón está tratando de hacer que José olvide su pasado, y para que olvide su pasado, lo que va a hacer es cambiarle el nombre. Le pondrá un nombre diferente y le va a poner Faraón un nombre para que él entendiera que ahora era parte de esta cultura, y le va a poner por nombre Safnaz Panea, que significa el declarador de lo oculto, el hombre conocedor de secretos, Safnaz Panea. Y entonces aquí José cambia radicalmente de ser José, el pobre huérfano, el despreciado por sus hermanos, el hombre que venía de la cisterna, el hombre que era digno de la cárcel. Ahora cambia radicalmente José y su nombre es Safnaz Panea. A partir de allí, el nombre de José cambia. Dos amigos se encontraron. Uno de ellos empezó a decirle: oye, ¿cómo has cambiado? Antes eras delgado y ahora eres gordo. Antes eras alto y ahora eres más chaparro. Oye, ¿cómo has cambiado? Antes eras moreno y ahora eres güero. Y le dice el otro: perdón, me está confundiendo, yo me llamo Diego. Caramba, le dice el otro, hasta de nombre cambiaste. Pero los nombres que cambia la gente, yo conozco personas que han cambiado de nombre. Se necesita un proceso legal, se necesita publicarlo en ciertos periódicos para poder cambiar el nombre. Hay gente que no le gusta el nombre y cambia de nombre. Hay artistas que han cambiado de nombre. Pero el propósito de Faraón era hacer que José se volviera egipcio, adoptara la cultura egipcia y se olvidara de su pasado. Lo segundo que hace Faraón es cambiarle el nombre. Lo segundo es poder darle una esposa. Y la esposa que le da es la hija de un sacerdote prominente en Egipto. Asenat significa posesión de la diosa Neit. Cuando Faraón cambió el nombre de José por Safnaz Panea, le dio también una esposa llamada Asenat, y esta mujer era hija de un sacerdote muy importante en el lugar donde se veneraba al dios Sol. Y entonces Faraón se empeñó en hacer que José olvidara su cultura, su pasado, y le da una mujer egipcia. Cualquiera de nosotros sabe que en la Biblia desde Abraham se nos ha prohibido el casarnos con gente que no sea de nuestra propia religión o de nuestra propia fe. Cuando Abraham buscó esposa para sus hijos o su hijo, le dijo a su siervo que fuera a buscar esposa para él en su familia. Y a partir de allí, siempre la Biblia nos exhorta a casarnos con personas de nuestra propia fe. Pero en este caso, José se casa con una mujer pagana, una hija de un sacerdote, y ella va a ayudarlo a olvidar su pasado, a superar su dolor. Y lo más importante que viene ahora es que le llegan 2 hijos, y está allí en la cúspide. Y cuando logra tener 2 hijos José, entonces parece que todas las cosas van bien. José tuvo sueños y logró hacer que los sueños fueran tan importantes en su vida. Por supuesto que nosotros hoy recordamos que José, sus propios hermanos le dijeron José el soñador. José tuvo 2 sueños que curiosamente él no interpretó. Los sueños de las estrellas que giraban alrededor de él, y el sueño de las espigas que se doblaban también delante de él, y que él no supo interpretarlo. Fue su propio padre el que le dijo: ¿acaso vendremos tus hermanos y tu madre y yo a postrarnos delante de ti? Pero cuando José tuvo este sueño, él no le dio importancia. Pero luego de allí, su vida también se relacionó con otros 4 sueños. Los sueños del copero y el panadero,
y los sueños de Faraón, que fueron 2 sueños que tuvo Faraón. Y entonces, por supuesto que la vida de José a lo largo de esos años estuvo relacionada con 4 sueños, y son sus propios hermanos que le apodan José el soñador. Cuando lo vieron a la edad de 17 años, ellos dijeron: he aquí viene el soñador. Y entonces esta historia es una historia relacionada con sueños. José tuvo sueños, y que nosotros también debemos de ser personas con sueños. Nuestros sueños están allí. El sueño de tu proyecto, el sueño de tu negocio, el sueño de tu vida, el sueño de casarte, el sueño de tu casa, el sueño de tu negocio, el proyecto que tienes en tu vida, debes de realizarlo y no debes de olvidar esos sueños. Oh, todo lo que existe en este mundo, todo lo que existe en este mundo existe porque alguien soñó, porque alguien creyó, porque alguien dijo: algún día estaré allí, algún día tendré esto, algún día haremos esto. Y todo lo que existe en la vida existe por un sueño. Triunfarás cuando tus sueños sean más grandes que tus obstáculos. Soñarás y siempre habrá obstáculos en la vida, siempre habrá adversidades, pero si realmente llegaríamos a la meta de nuestra vida es a través de nuestros sueños. Yo te invito este día a que sueñes. Te invito este día a que logres tus metas, a que esta situación que está viviendo el país sea una situación diferente y que no va a sepultarte, que no va a arruinarte, que no va a acabar con tus sueños. Al contrario, tienes que levantarte y tienes que triunfar en la vida, aunque eso te cueste, como en el caso de José, 13 años. Pero Dios es fiel. Si Dios te dijo algo, Él cumplirá el propósito en tu vida. Si Dios te dijo algo, Él cumplirá su propósito. Y si tú tienes un sueño en la vida, Dios estará allí contigo. José logró superar las adversidades. No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba, dijo Lucio Séneca. Pero las adversidades que tuvo José fueron muchas, hermanos. Entre ellas, tuvo que superar una familia disfuncional, tuvo que superar una familia dividida, que sus hermanos intentaron matarlo y finalmente lo vendieron. Tuvo que superar José el pozo en donde lo meten, la cisterna, el trauma, el dolor de estar allí, de oír a sus hermanos comer arriba y luego de oír a sus hermanos comer arriba de la cisterna, llorar, rogar misericordia. Y esta adversidad no terminó allí, sino que lo sacan para venderlo como esclavo. José caminaba mirando hacia atrás y veía cómo su tierra, su padre, su hogar se alejaba y no había forma de que él regresara, no conocía el camino. Lo cuarto que tuvo que superar José fue estar en la casa de Potifar y servir allí. Y lo quinto fue que una mujer lo acosó sexualmente y le dijo: duerme conmigo. El sexto momento de crisis que tuvo José fue que lo meten a la cárcel, y en donde quiera que él iba, Dios lo prospera. Y en la cárcel hay un séptimo nivel, y es que el copero a quien él había ayudado, el copero a quien él había bendecido, el copero lo olvida y lo deja allí en la cárcel 2 años más. Él superó las adversidades y tú tienes que superar tus adversidades. Dios tiene propósitos para tu vida. Admiro a José porque siempre, donde quiera que estuvo, dio lo mejor. Si un hombre es llamado a ser barrendero, debería barrer las calles, incluso como Miguel Ángel pintaba, o como Beethoven componía música,
o como Shakespeare escribía poesía, debería barrer las calles también, que todos los ejércitos del cielo y la tierra puedan detenerse y decir: aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo. Dijo Martin Luther King: todo lo que nos toque hacer y donde estemos, hagámoslo bien. Cuando José estuvo en la casa de Potifar, trabajó tan bien que hizo que la casa de Potifar prosperara. Y la Biblia dice: y Jehová bendijo a Potifar a causa de José. Pero cuando estuvo en la cárcel, la llegada de José en la cárcel cambió radicalmente el entorno e hizo que la cárcel se volviera un lugar más cómodo, de tal modo que cuando llegaron los otros dos presos se reportaron con él, porque aún en la cárcel José cambió el entorno, de tal manera que cuando los dos hombres soñaron, se acercó con ellos y les preguntó por qué su rostro se había turbado, y ellos le dijeron del sueño. O sea, es un hombre que donde estaba cambió el entorno y dio lo mejor de su vida. Y cuando ahora es colocado como ayudante de Faraón, el hombre más poderoso, este hombre llamado José, ahora se vuelve un hombre de alto nivel ejecutivo. Fue sabio para presentarse ante Faraón. Mire, cuando lo llaman a presentarse delante de Faraón, él se afeitó, se rasuró, se bañó para presentarse delante del dueño de la empresa. Fue bien presentable. No lo sacaron de la cárcel y lo llevaron así. En la cultura egipcia, la limpieza, la pulcritud era altamente valorada. Y en la cultura egipcia, la limpieza era muy importante. Así que José, conocedor de esas costumbres, cuando lo sacan a la cárcel y le dicen: te vas a presentar delante de Faraón, él dijo: sí, pero déjenme bañarme, lo que no he podido hacer en la cárcel, déjenme afeitarme, rasurarme. Y se puso la ropa que mejor pudo conseguir para presentarse delante del jefe, del patrón, del dueño, del que lo iba a contratar. Fue este hombre sabio para presentarse delante de Faraón y se arregló, se maquilló, se presentó lo mejor que pudo delante de Faraón. Pero lo más importante que pasó en la vida de José fue que Jehová estaba con él. Hermanos míos, familia, Dios está contigo. Yo les conozco y sé que Dios está contigo. Yo sé que Dios está allí contigo. Y mira, lo que la historia adversa no había logrado hacer, lo empezó a hacer la prosperidad. Cuando leemos en Génesis 41 los nombres de los hijos de José, y al que le puso por nombre Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Pero el nombre del segundo hijo revela que él se sentía fructífero, y al fin de a cabo el propósito de Faraón se estaba logrando. El propósito de Faraón era que José olvidara su herencia hebrea, su Dios, su religión monoteísta, y adoptara la religión egipcia. Por eso el cambio del nombre, por eso la esposa que le puso, por eso la ropa que le puso, porque Faraón quería que José olvidara el origen hebreo y el Dios Jehová que él tenía. Y cuando leo esos versículos, parece que Faraón está logrando su cometido, y él parece que ha olvidado su dolor y su tristeza. Pero ahora le viene la peor prueba que podría pasar, y es que sus hermanos se presentan y él llora al ver a sus hermanos, y Dios lo rescata otra vez. Pero ahora el rescate de Dios es el rescate de un hombre que podría perder su fe. Lo mejor que podría pasarnos en esta cuarentena es buscar a Dios. Y si antes no querías ir a la iglesia, ahora la iglesia va hasta tu casa.
Si antes no querías buscar a Dios, ahora Dios va hasta donde tú estás. Si antes te daba trabajo congregarte en un templo, ahora la iglesia va hasta donde tú estás. Y ahí en tu sala y en tu recámara donde estás, Dios está contigo. Y lo mejor que te puede pasar es buscar a Dios. Nos sentiríamos nosotros felices con 1, 2, 3 personas que logren tener a Jesús en sus corazones. Las cosas difíciles sirven para buscar a Dios, y este es un momento difícil en tu vida. Este es un momento de prueba en tu vida. Dios tiene un propósito para ti, y es bendecirte, y es quebrantarte, y es humillarte, y es hacer que tu vida se acerque a Él. Y aunque estabas próspero, y aunque vivías años de abundancia, ahora llegó la prueba, la reina de las pruebas en tu vida. El momento más difícil en tu vida es este. Y ahora te toca llorar, buscar a Dios y dar fruto en abundancia. Yo quiero hacer una oración por ti en este momento y pedirle al Señor que te bendiga donde tú estás. Déjame hacer una oración por ti. Señor, han pasado muchos años difíciles en nuestras vidas, y ahora estos meses de escasez, de falta de trabajo, de falta de venta del producto, de no poder abrir la cortina, de no poder trabajar, te ruego en el nombre de Jesús que tú nos bendigas y que tú traigas a tu familia tiempos de bendición, Señor. Bendícenos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor. Fructifica en ese tiempo. Fructifica en el encierro. Y el mejor fruto que puedes dar es la sanidad de tu corazón. Desde Belisario Domínguez te mando un saludo fraternal. Entre Jiquilpan y 5 de febrero, entre Comisión Federal y la Escuela Secundaria Técnica 8, te envío un abrazo y los mejores deseos. Pronto, cuando las autoridades civiles nos los permitan, estaremos aquí reunidos. Mientras tanto, si necesitas algo, una despensa, alguna ayuda económica, por favor dinos, estamos para servirte y para ayudarte. Te envío un fraternal abrazo y nos vemos el miércoles a las 8 de la noche y después en una vigilia de oración a las 9. El miércoles, ese día, estaremos reunidos cantando, adorando y ministrando al Señor. Que Dios te bendiga.